Bueno, ahora vamos a poner el expediente 12.427, que es el despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto de ordenanza referido a gastos y cálculo de recursos presupuestarios para el ejercicio 2026. Tiene la palabra el concejal. Buenos días a todos. Voy a hacer unas consideraciones generales respecto del presupuesto, hablando de las grandes líneas y algunas no tan grandes, digamos, en el sentido de vamos a marcar algunos objetivos y cosas que están previstas dentro del presupuesto. Y en primer lugar quiero agradecer el trabajo de la Secretaría de Finanzas, tanto en su presentación formal en la reunión de comisión, como así también en las posteriores consultas que fuimos haciendo y que fueron todas, absolutamente todas respondidas. Con lo cual eso nos da un margen de nivel de información superior a lo de la documentación, que a veces resulta difícil de entender si no entendemos los criterios rectores de la formulación de los presupuestos, ¿no? Y le voy a pedir permiso, señor presidente, para leer parte de mi exposición, dado que tiene gran cantidad de números y no quisiera caer en imprecisiones. Pero antes que nada me gustaría conceptualizar un poco qué es lo que estamos haciendo para ubicarnos en cuál es la herramienta que estamos trabajando hoy y que estamos sometiendo a votación del cuerpo, para qué es un presupuesto, qué implica tenerlo, y de alguna manera uno lo ve, bueno, es la previsión de gastos, digamos, que nunca son exactamente tal cual previstos como se cumplen después en las ejecuciones. Pero sí presupone y marca una línea de cuáles son las prioridades, de hacia dónde va los recursos de las organizaciones en general, no solo de la municipalidad, y termina siendo una herramienta fundamental para guiar el gobierno del futuro próximo, 2026, el que estamos trabajando ahora. La idea del presupuesto también busca plasmar objetivos políticos, claramente que están centrados en la mejora permanente de 3 de febrero y en los servicios que reciben los vecinos. La principal orientación de este presupuesto es mantener la línea de años anteriores, con una gestión estratégica donde se pone al vecino en el centro de ejecución de las cosas. Un municipio ordenado, transparente en el uso de sus recursos, trabajando con un control de lo que es el gasto corriente, que nos permita seguir haciendo un municipio sano financieramente y donde el superávit que se puedan obtener pueda traducirse en obras y servicios para la gente. Este presupuesto también sigue la línea de apoyar a los que invierten en 3 de febrero, generan fuentes de trabajo, y por eso se mantendrán todas las políticas públicas establecidas en ejercicios anteriores, basados en facilitar el camino a comercios, empresas e incentivar la llegada de nuevas inversiones, comercios y en empresas con habilitaciones gratuitas, programas de apoyo para pymes, emprendedores, bonificación del primer año de la tasa de seguridad e higiene y desarrollo económico, crédito fiscal para quienes contraten personal y las nuevas herramientas que generó este cuerpo durante este año, como el régimen de incentivo y generación de inversiones y la ordenanza de estabilidad fiscal, que ya está empezando a dar sus frutos dentro de febrero. En lo que respecta a las pautas presupuestarias utilizadas, se han contemplado las establecidas en el presupuesto del Gobierno Nacional, con una inflación esperada del 10.1% y un crecimiento de actividad del 5%. Claramente se observan unas mejoras macroeconómicas que años anteriores no teníamos y que seguramente se mantengan durante el próximo año 2026. Ese horizonte, de alguna manera, termina despejando
una variable importante que es la que impacta cuando uno realiza un presupuesto, que es la variable incertidumbre, ¿no? Que suele tener su costo y normalmente las organizaciones lo ven reflejado en los números que van presentando. La variable incertidumbre permite de alguna manera trabajar con mayor precisión en las estimaciones, permite facilitar la toma de decisiones y optimizar los recursos y reduce ese costo que estábamos comentando. El presupuesto del año próximo prevé ingresos por 189.400 millones de pesos, de los cuales 119.322 corresponden a tasas y derechos municipales, 69.947 son recursos provinciales y 1.100 son afectados nacionales. Esto implica un crecimiento del 55% de recursos respecto del año 2025 y, en paralelo, que es como corresponde desde el punto de vista de la técnica presupuestaria, trabajar con los ejecutados. La ejecución de este año prevé una totalidad de recursos de 164.000 millones de pesos, con lo cual hay un 15% de incremento entre lo presupuestado y lo percibido en el año que está en curso. En lo que hace a las características desde el punto de vista económico, los recursos corrientes ascienden a 171.288 millones de pesos, con un incremento del 42% respecto del 2025. Y en lo que hace a las procedencias, tenemos de origen municipal 119.322.000, lo de origen provincial 68.947 y de nacional 1.160. Acá, cuando uno habla de los números, son tantos y tan grandes que uno tiende a perderse, y por eso a veces es mejor dejar registrado que los orígenes municipales son el 63% de los recursos que vamos a manejar durante el año 2026, el 36% son de origen provincial y el 1% de origen nacional. Y también es importante ver cuánto es de libre disponibilidad y cuánto no. Si uno suma la libre disponibilidad municipal más libre disponibilidad provincial, estamos hablando de 87%, o 61% de la parte municipal y 26% de la provincial. De alguna manera marca el grado de libertad que va a poder trabajar el municipio de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. Cuando uno analiza el presupuesto, un punto importante es el nivel de autonomía que tiene la municipalidad. Y para este año se marca en un 51% este nivel de autonomía para disponer de los recursos, que están sobremente afectados a los de libre disponibilidad, ¿no? Pero el punto más importante, me parece, para remarcar, es el crecimiento que ha tenido este nivel de autonomía entre el año 2015, que nosotros llegamos al gobierno, que estaba establecido en el 40%, y lo previsto para el año 2026, que es el 51%, con un incremento también respecto del año anterior. En lo que respecta a los gastos, ¿sí?, el 78% de estos gastos son gastos corrientes y el 19% son inversiones de capital. Esta inversión de capital representa también un incremento de un año a otro, o sea, del 2025 al 2026, de 2 puntos de participación. Ahora, si lo miramos en términos absolutos, es mucho más valorable porque crece en un 71%. Una cosa es la composición respecto del total, y otra cosa es cuánto va de un año a otro en su crecimiento. Si tenemos en cuenta los porcentajes de inflación y que esa variación es del 71%, el año que viene va a ser un año de grandes inversiones para 3 de febrero, señor presidente. Cuando hacemos un detalle de lo que son los gastos corrientes, el 33% de los gastos corrientes son remuneraciones. Y bienes y servicios, que son las cosas que se usan para el mantenimiento habitual, estamos en el 48%.
Respecto del gasto de personal, me parece que es importante destacar que este concepto va a seguir una lógica respecto del año que estamos corriendo, de acompañar el proceso inflacionario para que no haya una caída en los ingresos de los empleados municipales. La asociación que se hizo en las últimas paritarias respecto de la vinculación del crecimiento de los salarios respecto del módulo fiscal, de alguna manera asegura que el concepto inflación está cubierto respecto de los salarios de la gente. En el uso de los recursos, podemos decir que el 71% de los mismos son en obras y servicios para la gente, y un 13% se utiliza en lo que es en la administración gubernamental. Ese 71%, ese concepto de lo que es la finalidad y función, también tiene un análisis interesante desde el punto de vista de qué pasa un año y qué va a pasar el año próximo. Tiene un incremento importante en el área de seguridad, año contra año de casi un 80%, y servicios sociales de un 50%. Los servicios sociales son lo que se le da a los vecinos en general, como servicios públicos. Cuando decimos que los servicios sociales representan el 71% de lo que son en la utilización de recursos, estamos hablando de 134.800 millones de pesos. Claramente terminamos poniendo en el centro de la gestión municipal al vecino, con obras, con servicios. Y en definitiva son recursos que van a ir a salud, a seguridad, a educación, a infraestructura, que son los elementos y herramientas que nos terminan permitiendo transformar las condiciones estructurales de vida de la gente. Si uno hace una apertura del 71% de los servicios sociales, nos vamos a encontrar que salud se lleva el 11%, la asistencia social el 4%, educación y cultura el 22% y el urbanismo 61% como los más destacados. En urbanismo, ahí vamos a encontrar todas lo que son obras de infraestructura, ¿sí?, que van a quedar para el municipio. En lo que respecta a la distribución del presupuesto entre las secretarías, me parece que hay un tema importante mencionar, ya que revisando documentación de la sesión del presupuesto del año pasado, era un tema que se puso en discusión, que era la estructura municipal. Y hubo un cambio y hay un cambio sostenido en la reducción de la estructura municipal y que trajo como una consecuencia un cambio en la estructura programática del presupuesto. Pero me parece que el cambio del organigrama y la reducción termina siendo un punto importante. Una reducción de 6 secretarías, 10 direcciones. En diferencia total hay 13 cargos menos funcionales de un año respecto a otro, y eso se va a sostener. Sí es importante destacar que el cambio en la estructura funcional y el cambio en la estructura programática no tiene como consecuencia la eliminación de programas existentes, es solo un cambio en el formato de presentación. Si hacemos un análisis secretaría por secretaría, que me parece que termina siendo lo más relevante, ya que de alguna manera es donde queda plasmada la importancia de los temas y en qué se pone la prioridad. El 83% del gasto está puesto en 5 áreas, que la voy a mencionar por orden de relevancia, según el impacto presupuestario que tiene en participación. Ambiente y servicios públicos, educación y desarrollo humano, obras públicas y desarrollo urbano, salud, seguridad. Eso implica el 83% de uso de los recursos, en servicios, en obras, ambiente y servicios públicos con el 30%, educación y desarrollo humano con el 20%, obras y desarrollo urbano el 17%, salud el 8%, seguridad el 8%.
Aquí es donde pueden verse las prioridades de la gestión actual en términos de políticas públicas y permite tener claro cuáles van a ser los ejes de gestión con cuentas equilibradas, como lo venimos haciendo permanentemente. Si hacemos un análisis de las inversiones de capital, que en definitiva es lo que queda para el futuro y para los vecinos, de como nosotros no estemos, como digo yo, no estemos físicamente, me tocará. Hay también un incremento que ya mencioné en este gasto de 2 puntos, utilizando el 19%. Entre las obras más relevantes que vamos a encontrar en el presupuesto durante el año próximo, podemos mencionar el inicio del túnel de Hornos, que fue recientemente mencionado, con una inversión de 7.000 millones de pesos y que va a ser hecho exclusivamente con fondos municipales. El puente de conexión entre Caseros Norte y Caseros Sur, dentro del plan del proyecto del Centro Cívico que votó este cuerpo durante este año también. Se va a hacer el primer pago para comenzar el parque industrial, que es algo que se viene trabajando desde hace muchos años y se va a empezar a ver cristalizado en el año que está por comenzar. 6.500 millones de pesos en obras de bacheo de hormigón, algo que necesitamos, que siempre es bienvenido, que es un trabajo permanente desde que empezó esta gestión y que claramente es un sinfín, porque se van faltando nuevas, se van rompiendo otras y esos recursos van siendo aplicados a las que todavía no se hicieron porque no se llegó y a las que se reponen o se reparan porque se rompieron. Y otro punto importante desde el punto de vista de lo que es la obra, ¿sí?, es 925 millones de pesos, lo que se llama planes de cultura urbana, que son trabajos específicos en lugares concretos, que se va a utilizar en centros comerciales, plazas y espacios públicos de 3 de febrero. Si vamos a lo que es el acompañamiento que hace la municipalidad a vecinos que no la están pasando bien, al acompañamiento a las instituciones del distrito y todo lo que hace y apoya a los entes comunitarios de 3 de febrero, hay aportes por 15.500 millones de pesos. Hacemos y acompañamos, sería el lema, si lo miro de alguna manera. Desde hace muchos años, nuestro intendente tiene alto nivel de aprobación en la gestión, tanto desde el punto de vista electoral, como también las evaluaciones que van más allá de lo electoral, de su perfil de gestión, no desde la política. Y entonces claramente nos indica que es el camino a seguir. Acepta a la gente, las obras se ven, los servicios se ven, la gente lo percibe y claramente ante estos resultados significa que lo valora. Este es un presupuesto que sigue en línea de muchos otros presentados, con obras, servicios para los vecinos. Un presupuesto responsable, equilibrado, un municipio ordenado, transparente en el uso de los recursos, trabajando el control del gasto corriente, que es muy importante, que permite seguir siendo sano financieramente. Fruto de todo esto es, muchas de las obras que mencioné antes son fruto de ese trabajo y de ese superávit que hemos logrado y que está previsto para este año también. La importancia de esta gestión sana se da en un contexto, además, de bajas tasas, incentivos para inversiones en el distrito para nuevas empresas que nos sigan eligiendo y seguir acompañando a aquellas existentes como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión. Como dije en el principio, el presupuesto de alguna manera es la principal ordenanza y el instrumento que el intendente tiene para poder gobernar. Y por eso, señor presidente, espero que sea acompañado por este cuerpo, ya que estamos convencidos que esta propuesta seguirá haciendo crecer a 3 de febrero y para que nuestros vecinos lo sigan eligiendo como un lugar para vivir y las empresas para invertir. Gracias.